Para entender estructuras de control, lo que vamos a ver primero es qué es lo que estábamos aplicando hasta ahora. Estábamos aplicando estructura secuencial. ¿Cómo es estructura secuencial? La estructura secuencial funciona más o menos de esta forma. Nosotros dábamos instrucciones o codificábamos y la ejecución iba prácticamente línea por línea. Si dábamos una primera instrucción, se ejecutaba primero la primera instrucción, luego la segunda instrucción y así n instrucciones. Por ejemplo, al momento de crear nuestro sistema para que sume dos números enteros, más o menos hemos hecho estos pasos. Al momento de iniciarse la ejecución, nosotros hemos ejecutado, de hecho de declarar las variables hemos hecho al mismo tiempo, pero primero se ha ejecutado la parte de ingresar datos. Entonces prácticamente ha leído desde teclado un número 1 y un número 2. Entonces, más o menos de esta forma estábamos ejecutando. Ahora, luego de eso se hizo la siguiente instrucción, en este caso de realizar la suma, de realizar la operación y al final mostrar esos datos. Pero ahora con estructuras de control selectiva vamos a seleccionar qué instrucción no vamos a ejecutar y qué instrucciones sí vamos a ejecutar. Si nosotros realizamos una estructura selectiva simple en el cual vamos a poner una condición lógica y esta condición lo que va a hacer es analizar si va a ejecutar esta instrucción o no. Entonces, aquí prácticamente vamos a aplicar un operador relacional. Entonces, si ese operador relacional devuelve verdadero, se ejecutan las instrucciones que van a estar dentro de esa condición. Y si no, si devuelve falso, simplemente va a terminar sin ejecutar esta instrucción. Esto sería con estructura selectiva simple. Y lógicamente vamos a pensar de esta forma. El código que vamos a utilizar va a ser if. Y este if va a significar sí. Si la expresión lógica es verdadera, entonces se ejecuta esto. Y si no, simplemente termina el fin o termina el sí. Esto sería con estructura selectiva simple. Ahora vamos a ver estructura selectiva doble. Con estructura selectiva doble vamos a tener dos opciones. En este caso, si la expresión lógica devuelve true, se va a ejecutar un bloque de instrucciones o un bloque de código. Y si devuelve falso, se ejecutarán otro bloque de instrucciones, pero esta instrucción ya no se ejecutará si es que devuelve falso. Entonces la ejecución más o menos va a tomar este camino. Entonces, si nosotros hacemos de esta forma con pseudocódigo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si la expresión lógica es verdadera, entonces ejecuta esto. Y si no es verdadera, simplemente toda esta instrucción no se ejecuta, sino que se va a ejecutar lo que está en el si no. Vamos a ver todo esto en el código, así que vamos a regresar aquí, vamos a trabajar en el archivo main que estamos trabajando, vamos a ver cómo funciona esto lo podemos borrar, como también lo que hemos importado, esto es en el archivo main, lo que hemos hecho en las pequeñas aplicaciones lo vamos a dejar ahí tal como está. Lo que vamos a ver es la instrucción if, en el cual el if significa sí, y la condición se coloca entre paréntesis y el ámbito de esta condición se marca o está dentro de sus llaves. Ahora, si en la condición devuelve verdadero, entonces se va a ejecutar el siguiente código. En este caso puedo poner se cumple la condición. De esta forma. Entonces, si su resultado es verdadero, si yo paso a ejecutar, lo que va a pasar es lo siguiente. Como se cumple la condición, entonces me va a ejecutar el mensaje se cumple la condición, si es que está en verdadero. Ahora, si está en falso, o si el resultado es falso, entonces prácticamente no se va a ejecutar esta instrucción que he dejado se cumple la condición. Entonces, esto es estructura selectiva simple. Simplemente aplicamos un if y va a decir si la condición es verdadera, entonces se ejecuta. Si no es verdadera y si es falsa, entonces no pasa a ejecutarse esta instrucción. Ahora, si hacemos selectiva doble, entonces después del if, por ejemplo el if está desde aquí, inicia desde esta llave y termina en esta llave, vamos a aplicar el else. El else se encadena al if. O sea, simplemente else no podemos utilizar, sino que se va a encadenar al if.
y esto significa si no. Y también el ámbito indicamos con llaves. Si es que no se cumple la condición, si el resultado es falso, entonces se va a ejecutar lo que va a estar dentro del else. Entonces aquí vamos a decir showed, no se cumplió la condición. Entonces si nosotros colocamos de esta forma y pasamos a ejecutar, como verás se va a ejecutar lo que dice no se cumplió la condición, porque está en falso el del if, y se va a ejecutar lo que está dentro del else. Pero en este caso, si en vez de falso es true o es verdadero, entonces se va a ejecutar lo que está dentro del if y más bien ya no se va a ejecutar dentro del else. El else simplemente se ejecuta cuando no se cumple la condición del if. Si la condición del if se ejecuta, el else ya no se va a ejecutar. Teniendo este conocimiento podemos crear una pequeña aplicación. En este caso vamos a crear un nuevo archivo Java y le vamos a poner es_par, más o menos de esta forma, es_par, así se va a llamar nuestra clase. Lo que vamos a hacer es crear un pequeño sistema que detecte si un número que vamos a ingresar por teclado es par o impar. El número que va a detectar nuestro sistema tenemos que ingresar desde teclado, así que vamos a importar la clase scanner, así que ponemos aquí import java.util y luego de eso la clase scanner. Ahora creamos nuestro método main, public static void main. Y luego de eso simplemente creamos el objeto de la clase scanner. Ponemos scanner leer igual a new scanner y ponemos system.in. Y listo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir que ingrese un número entero, así que para eso simplemente vamos a poner show.println. En este caso vamos a utilizar el método print y vamos a poner ingrese número. En este caso tiene que ser número entero. Como va a ser un número entero, vamos a decir en n vamos a leer de este teclado, así que vamos a poner next in. Ahora que ya tenemos ese número entero, lo que vamos a hacer es detectar si ese número es par o impar. Para eso vamos a utilizar if, y en este caso dentro de sus condiciones vamos a decir lo siguiente: si n dividido entre 2 su módulo es igual a 0, aquí estamos utilizando para sacar el módulo, estamos realizando la operación del módulo y nos va a devolver el resultado. En este caso, si el resultado dividido entre 2 es 0, eso quiere decir que es número par, porque todos los números pares dividido entre 2, su módulo o su resto va a ser 0. Entonces aquí simplemente vamos a poner show es par, simplemente vamos a poner de esta forma. Y si no se cumple esta condición, entonces eso quiere decir que es impar. Entonces aquí vamos a poner show es impar. De esta forma. Ahora, si nosotros ejecutamos nuestra pequeña aplicación, nos va a pedir que ingresemos un número. Voy a ingresar un 7. Me va a decir que es impar. Creo que ya funciona ya nuestro sistema. Si comprobamos con un 88, que es un número par, me va a decir que es par. Entonces nuestro sistema funciona correctamente. Lo que hacemos es primero ingresar un número de este teclado y luego de eso ese número comparar si es par o no. En este caso, si ese número que hemos ingresado se divide o dividido entre 2 su módulo es igual a 0, eso quiere decir que es par. Entonces cuando esto devuelva que es verdadero, porque aquí el operador de relación va a devolver un valor booleano, y si devuelve que es verdadero, entonces se ejecuta es par, y si no devuelve verdadero y si es falso, entonces ejecutaría impar. Las condiciones también podemos anidar dentro de otras.
En este caso, si nosotros tenemos una condición en el cual, si es verdadero, se ejecuta también otra condición y dentro de esa condición, de acuerdo a esa condición, se ejecuta las instrucciones. O si es falso, también habría otra condición en el cual, si es verdadero, se ejecuta una instrucción y si es falso, otra instrucción. O sea que podemos anidar condiciones dentro de otras condiciones y nosotros podemos anidarlas n veces, las necesarias que nosotros queramos. Entonces vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es mejorar nuestra aplicación, en el cual en este caso quiero que detecte si es par positivo o si es par negativo, y si es 0, que diga que es un número neutro. Entonces todo esto lo vamos a rehacer. Vamos a iniciar primero detectando si el número es igual a 0 o no, o si el número que hemos ingresado por teclado es 0 o no. Entonces para eso vamos a poner una condición en el cual vamos a ejecutar el bloque de código si es distinto a 0. Si es que es igual a 0, simplemente que diga que el número es neutro. Entonces vamos a decir que si n, o el número ingresado, es distinto a 0, entonces que haga todo el procedimiento. Por ejemplo, que diga si el número es mayor o no y si el número es par o no. Y si es distinto a 0, o sea, si es que es igual a 0, o sea, y si no es distinto a 0 y es igual a 0, entonces que se ejecute lo que está dentro del else. En este caso, lo que va a estar dentro del else va a decir lo siguiente, que es un número neutro o el número ingresado es neutro. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar el printf y vamos a decir el número, que va a ser en este caso el número ingresado, que va a ser entero. El número ingresado es neutro. Vamos a dejarlo así. Aquí al final le vamos a colocar donde está porcentaje de, va a ir el valor de n. Entonces si nosotros ejecutamos hasta ahora, ingresamos 0, va a decir que el número es neutro. De hecho aquí vamos a hacer también un salto de línea. Listo, entonces si ingresamos 0, tiene que decir que el número es neutro, el número 0 es neutro. Entonces si aquí dentro del if, si es que el número ingresado es distinto a 0, entonces primero vamos a ver si el número es mayor que 0. Entonces vamos a decir if, y aquí vamos a anidar una condición y vamos a decir si el número ingresado es mayor que 0, eso quiere decir que es un número positivo. Aquí vamos a decir si n es mayor que 0 es un número positivo, y eso, ahora para saber si el número es par o impar tenemos que hacer la condición que ya habíamos hecho. Entonces vamos a anidar otra condición en la cual vamos a decir si n dividido entre 2, en este caso se va a dividir entre 2, y si el resultado de ese módulo, de esa división, el módulo es igual a 0, entonces que haga el siguiente instrucción. En este caso vamos a poner lo siguiente. So, también vamos a aplicar printf, vamos a decir el número ingresado, vamos a dejar porcentaje de, el número ingresado es par positivo. En este caso, como estamos trabajando números mayores que ceros, entonces tiene que decir par positivo. Y si no, entonces vamos a encadenar else aquí. Y si no, a este if, y si no, entonces vamos a imprimir prácticamente lo mismo, pero en este caso vamos a decir que es impar, pero va a ser positivo. Listo. Casi lo mismo vamos a hacer en la siguiente. Si el número es mayor que 0, entonces va a ejecutar todo este bloque de código, que está una condición y dos instrucciones. Ahora, si el número ingresado no es mayor que 0, o sea, prácticamente puede ser igual o menor que 0, entonces que imprima el siguiente bloque de código. Prácticamente lo mismo, y en este caso va a ser negativo. Ya no va a ser positivo, sino va a ser negativo. Y esto también va a ser impar negativo. Si analizamos nuestro código, vamos a ver lo siguiente. Primero, vamos a captar el 0. Si es que el número ingresado es diferente a 0, que es distinto a 0, entonces va a ingresar a esta parte. Y en ahí va a ser otra condición. Si el número ingresado es mayor que 0, si es que es mayor que 0, entonces va a ser otra condición en el cual va a decir si el número es par o impar.
Y si el número ingresado es igual a 0, entonces prácticamente no ejecuta todo este bloque, sino que se pasa a este y va a decir que el número es neutro. Ahora, si nosotros ejecutamos nuestro programa, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Si ingresamos un número par positivo, en este caso me está marcando error porque como estoy utilizando printf, tengo que colocar el valor de n al final. Así que en cada uno de ellos voy a poner n, y aquí también faltaba el n. Ya está. Para que este valor n vaya en el porcentaje de, eso nos habíamos utilizado si estamos utilizando printf. Si volvemos a ejecutar nuestro código, ingresamos el 4, que es un par positivo, nos va a decir que el número 4 es un par positivo. Y también aquí tenemos que agregar este, que es barra diagonal al revés, n. Así que vamos a simplemente copiarlo al final de cada código o de cada mensaje. Entonces, ahora sí, si volvemos a ejecutar, lo que vamos a obtener va a ser, si ingresamos 4, va a decir que el número es un par positivo. Si ingresamos 88, también es un par positivo. O si ingresamos 99, también es un impar positivo. Este es un impar. Y si ingresamos, por ejemplo, un 0, pues nos va a decir que el número 0 es neutro. Ahora, si ingresamos un menos 77, que es un número impar negativo. Como verás, ya funciona nuestro sistema. En este caso puede detectar si un número es par positivo o par negativo. Y si es 0, pues nos dice que el número 0 es un número neutro.